Hola, buenas tardes. Yo creo que estoy ya dentro, ¿no? De todas maneras, como aquí por el chat me podéis comentar si empiezo o estamos ya dentro o no. Bueno, ya parto de la base de que sí. Entonces sí, estás dentro. Venga, fenomenal, estoy en vivo. Bueno, pues nada, lo primero agradecer a Campus Party y a Nacho que ha ido justo antes de mí, que le he visto el final de su charla, ha sido súper interesante y es el que me invitó a participar en esto y que me parece que es una pasada, ¿no? Que poder juntar a mentes pensantes globalmente y generar una especie de caldo de cultivo que nos llegue a todos de inspiración, de estímulo, de innovación, de creatividad, pues estos son las nuevas tecnologías puestas a su máximo rendimiento y para sacarle realmente todo el potencial que tienen y que deberían de tener de cara a los enormes retos que tenemos por delante, las famosas olas de las que ha hablado Nacho. Y bueno, yo os voy a hablar también del cambio climático, como no podía ser de otra manera, soy bióloga, he dedicado toda mi vida a la divulgación científica y medioambiental y ahora mismo el tema que más me mueve es el cambio climático. De todas maneras, a mí me gusta ver y me gusta siempre hablar sobre el cambio climático cambiando el orden de las palabras y jugando con las palabras, que es importante también. Y yo a mi charla la he llamado clima de cambio. Clima de cambio, ¿por qué? Porque creo que en realidad el cambio climático es una de las mejores oportunidades, el mayor reto, desde luego, sin duda, que nunca ha afrontado la humanidad en toda su historia evolutiva, pero también una de las mejores oportunidades que ha tenido para reinventarse y sacar lo mejor de sí mismo. Entonces voy a pasar a compartir pantalla. A ver, screen sharing works best, share screen, ¿vale? Friendly heads up, Chrome has a bug that, ok. Y entonces, ventana de aplicación, perdonarme, ¿eh? Vale, muy bien. Vale. Bueno, pues entonces, como os he dicho, ¿no? La charla que os voy a dar y de lo que os voy a hablar es de clima de cambio, sobre cómo el mayor reto de la humanidad puede ser su mejor oportunidad. Lo voy a poner en modo presentación para que se vea mejor. Vale. Bueno, lo que está claro es que estamos en este punto de la historia de la humanidad, en el que hemos construido un sistema socioeconómico occidental que poco a poco va influyendo y permeando por el resto del planeta y de las diferentes culturas. Y que los valores socioeconómicos de este sistema parten de un paradigma lineal y reduccionista y es la fuente de los mayores y más complejos problemas que hoy afrontamos. Lo que está claro es que bajo ese paradigma nos hemos creído, lo que hablaba Nacho también, de el ego versus el eco, nos hemos creído que somos una especie ajena al resto de formas de vida del planeta, lo que nos otorga de alguna manera un derecho de manipular y explotar a la naturaleza para nuestro beneficio a corto plazo, de forma casi inmediata, pero sin pensar en las implicaciones que eso tiene para el largo plazo. Y desde luego de una forma no sostenible, de una forma lineal y extractiva. También este sistema socioeconómico promueve el consumo de usar y tirar, una vez más lineal y extractivo. Yo saco, extraigo de la naturaleza, utilizo, consumo muy por encima de mis necesidades y luego tiro lo que no necesito. También promueve la competitividad y el individualismo e individualismo y sobre todo la forma que tiene de medir el éxito de este sistema socioeconómico es el PIB, que se basa principalmente en un concepto de un crecimiento ilimitado. Dentro de un planeta limitado, pues ahí vemos dónde entra en conflicto. Y esto nos ha llevado a que hayamos creado una nueva etapa geológica, literalmente, que hemos bautizado con el nombre del antropoceno. Esto es así porque los geólogos dicen que dentro de quizá 1 millón de años, si hubiésemos desaparecido del planeta, se podrá ver perfectamente el impacto que hemos generado
en nuestro entorno, ¿no? Y hemos dejado un rastro clarísimo a través del cual bueno, pues se determinan las diferentes etapas geológicas. Y en este caso hemos denominado esta etapa como antropoceno, debido al impacto que estamos causando. Y muy rápidamente voy a pasar por algunos de los efectos, sobre todo porque son apabullantes. Estos son de fuentes científicas, absolutamente fidedignos, pero yo creo que la mayoría de la gente no tiene conciencia de hasta qué punto está mal la salud de nuestro planeta, ¿no? Estamos afectando a las partes del planeta. Bueno, pues hemos visto ya la disminución del 60% de las especies vertebradas en términos de biomasa, eso quiere decir en términos de números de masa. También la degradación del 75% del suelo. El suelo es principal en el cambio climático, juega un papel fundamental y luego, por supuesto, también en la generación de vida. La pérdida del 75% de las variedades agrícolas, disminución del 50% de la vida marina en términos también de biomasa, disminución del 50% de los invertebrados, que se llama también el colapso de los insectos, ¿no? El aumento de la acidificación de los océanos en un 30% ya. La tasa de extinción es 1000 veces la natural, por eso se dice que estamos en la sexta gran extinción masiva. Y estamos hablando de la extinción de alrededor de 55.000 especies al año. Muchísimas de ellas, como os podéis imaginar, no son ni siquiera conocidas para la ciencia. La muerte por el blanqueamiento de los corales, debido principalmente a la acidificación y a la subida de la temperatura de los océanos, está dando como lugar el 50% ya de la muerte de los corales a nivel mundial. Y la concentración del dióxido de carbono es la mayor que ha habido en los últimos 5 millones de años. Lo que podemos ver es que todas estas medidas del antropoceno, muchas de ellas están trazadas en este diagrama, empiezan a tener un crecimiento exponencial a partir del año 1900 aproximadamente, es decir, a partir de la revolución industrial. Y lo que es importante saber es que los estresores del sistema vivo de la Tierra no funcionan de forma independiente. Es decir, la Tierra, como he dicho, es un sistema vivo y como sistema todo contribuye al éxito o al fracaso y todo está absolutamente interrelacionado, interligado. ¿Qué ocurre? Que estos estresores, el que haya menos tierra, el que estemos contaminando los océanos, el que estemos talando los bosques, todos estos estresores interactúan entre sí mismos y se amplifican su efecto. ¿Y esto a qué da lugar? Esto da lugar a que los cambios en diferentes partes del sistema disminuyen la resiliencia del sistema ante los cambios. Es como un cuerpo humano. Tú puedes tener una persona joven, en forma, que no fuma, que está perfectamente sano y va a ser mucho más resiliente ante cambios que pueda haber a su alrededor, incluso a contraer enfermedades, ¿no? Y sin embargo, una persona mucho más mayor, que tiene hábitos de vida no saludables, pues tiene mucha menos resiliencia. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora mismo el mayor reto o el mayor cambio al que se enfrenta el sistema vivo de la Tierra es el cambio climático. Y las condiciones a las que nos vamos a enfrentar a este cambio son bastante malas, ¿no? La Tierra está realmente en una situación de muy poca resiliencia. Y sin embargo, la humanidad es parte del sistema vivo de la Tierra. No solamente parte, sino que somos una parte absolutamente extraordinaria, porque que sepamos, somos la única especie en el universo que es consciente y somos el resultado de 4.000 millones de años de evolución de la vida sobre el planeta Tierra que ha dado lugar a la conciencia. Como tal, si nosotros somos vida consciente, pensante, que puede verse a sí misma, deberíamos pasar a ser el corazón y el alma del sistema vivo de la Tierra y ser sus mejores custodios, ¿no? Deberíamos poner al servicio de la vida nuestra conciencia y nuestra capacidad reflexiva. Como ya decía el jefe Seattle, muchos otros grupos, tribus de gentes que vivían cerca de la Tierra y de la naturaleza y que tenían una sabiduría natural conectada e imbricada en lo vivo, decía, todas las cosas están conectadas, todo lo que le ocurra a la Tierra le ocurrirá también a los hijos de la Tierra. El hombre no tejió la trama de la vida, el hombre no es más que un hilo, y eso no lo puedo leer porque hay una cosa que sale aquí, a ver, ocultar, perdón, no es más que un hilo de ella. Todo lo que le haga esa trama se lo hace a sí mismo.
Bueno, lo que está claro es que es necesario un cambio para hacer frente a esa gran ola tsunami de la que hablaba Nacho, ¿no? Que es el cambio climático y que la situación de la pandemia es nada al lado de lo que se nos viene encima. Entonces la cuestión es, ¿vamos a hacer esos cambios desde el mismo paradigma, desde el mismo sistema competitivo lineal y reduccionista? Bien, pues esos cambios estamos viendo y de cooperación. Es decir, todos formamos parte o de la solución o del problema. Y todos tenemos que globalmente, aprovechando la diversidad de las diferentes culturas, la diversidad de conocimientos, de forma totalmente transversal, interdisciplinar, trabajar colectivamente de una forma sistémica. Como sabréis, en la visión sistémica de las cosas, las partes son más, el conjunto es más que la suma de las partes, ¿no? Es algo maravilloso donde 2 y 2 no son 4, sino que 2 y 2 son 6. Es lo que tiene el trabajo sistémico. El sistema socioeconómico tiene que ser biomimético. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir un sistema socioeconómico circular, por ejemplo. Es aprender de lo que la naturaleza ha forjado a través de la prueba y del error en un laboratorio gigantesco, que es el laboratorio de la Tierra, a lo largo de cerca de 4.000 millones de años de evolución, ¿no? Todo se ha inventado, todo está en la naturaleza. La naturaleza es la gran, enorme biblioteca de Alejandría y lo tenemos todo ahí, ¿no? Con lo cual tenemos que empezar a aplicar lo que la naturaleza ya ha inventado a nuestro sistema socioeconómico, que desde luego prime el bienestar humano y que coloque en el centro al sistema vivo de la Tierra. Si la Tierra es la que nos da todo, es la que nos da alimentos, inspiración, salud, agua pura, oxígeno que respirar, tiene que estar en el centro el bienestar humano y, desde luego, el sistema vivo de la Tierra. Y hay que construir un sistema más eficiente. La eficiencia es fundamental. Está basado en el derroche, en el concepto lineal de usar y tirar. Tiene que ser más justo, más próspero y muchísimo más creativo. Afortunadamente, estamos viviendo, y digo que afortunadamente porque esto está ocurriendo. Lo que ocurre es que desafortunadamente en los medios de comunicación masivos no nos enseñan esto. Hay muchísimas iniciativas, muchísima innovación y soluciones sistémicas y biomiméticas desde todos los ámbitos de la sociedad que favorecen al sistema Tierra y a la calidad de vida de los ciudadanos. Esto es absolutamente fascinante. Yo creo que el Campus Party es un buen ejemplo de ello. Y yo lo que os recomiendo es lo que yo he hecho a título personal en mi vida, que es dejar de ver la televisión y decidir yo, no dejar que decidan por mí lo que yo consumo, ¿no? Desde el punto de vista del entretenimiento, porque desde luego se puede formar, informar de una forma apasionante y entretenida. Entonces, ¿cuáles son estos ámbitos que a mí me parecen clave, los pilares de este cambio que está teniendo lugar, ¿no? De este cambio de paradigma? Desde luego, y casi en primer lugar, el de la información. Por primera vez en la historia de la humanidad, siempre hemos visto que el dominio de la información ha sido también una forma de poder, pero por primera vez, gracias a Internet, estamos viendo y siendo testigos de lo que implica la liberalización de la información. Esto nos permite trabajar globalmente con un mismo fin y hay que entender que las nuevas tecnologías y las nuevas tecnologías de la información principalmente son vehículos sistémicos de información valiosa y constructiva. Desde luego se desaprovechan en muchísimos casos para bajar el nivel de cultura, utilizan el mínimo denominador común, pero afortunadamente también se están utilizando y cada vez más como vehículos sistémicos de información enormemente valiosa y constructiva. Lo estamos viendo también con la pandemia, la importancia que tienen y cómo algunos países están haciendo un buen uso de ellos y se ve claramente la diferencia en cómo están afrontando esta pandemia y los que no están sabiendo aprovechar el potencial que tienen las nuevas tecnologías. Desde luego la energía, la revolución que hemos visto con la información la estamos empezando a ver con la energía y eso sí que va a suponer un punto de inflexión
absolutamente radical, tanto en el concepto que tenemos de democracia, de cómo está distribuido el poder, que desafortunadamente no está distribuido, está muy centralizado, pero la energía va a suponer un punto de inflexión enorme, ¿no? Es el fin de los combustibles fósiles y el autoconsumo de la energía para todos a través, sobre todo, de las redes inteligentes de distribución energética, es algo que lo vamos a vivir en nuestras vidas, ¿no? Es decir, cada casa, cada edificio, cada vehículo va a tener su propia producción energética y consumo energético de lo que produce, pero luego va a estar conectado en red y va a compartir los excedentes en red y en comunidad. Esto va a cambiar totalmente, como vemos, ¿no? Ya las guerras por el petróleo, por el dominio de la energía, el centralizar ese poder energético, cada uno de nosotros vamos a producir nuestra propia energía y consumir nuestra propia energía, y lo que se hará será compartir de forma solidaria los excedentes. El mundo de la economía. El mundo de la economía ya está cambiando también. Desde luego tenemos que dar pasos de gigante, pero la economía no puede seguir siendo lineal, extractiva, que acumule en nodos donde se queda inmovilizado ese capital, porque al final la economía es un flujo de dinero como el flujo de la propia energía, y la energía parada es muerte. La economía tiene que estar en constante movimiento, pero tiene que ser una economía circular, del bien común y colaborativa. Es fundamental. Tenemos propuestas como el de la economía circular, que ya se está poniendo en marcha en Europa, pero también la economía donut, la economía del bien común. Hay muchísimas propuestas económicas muy interesantes y es fundamental premisas como que sea regenerativa. Tenemos todo. Es importante que lo regeneremos, no tirarlo. El concepto de basura no existe en la naturaleza. Todo se aprovecha y se reaprovecha y se reutiliza. Tiene que estar muchísimo más distribuida, y esto es para el beneficio de la colectividad y del individuo, y tiene que tener una base social. Una base es la economía donut, ¿no? Es el límite inferior, es la base social, y un techo ecológico, ¿no? Clarísimamente. Y luego tener claro algo que se nos ha olvidado, que la economía es un medio para un fin, no es un fin en sí mismo, y tiene que colocar a la naturaleza y al ser humano en el centro, ¿no? Y es solo un medio para un fin. Luego el consumo. El consumo es una de las herramientas más importantes que tenemos entre manos. El consumo en sí no es malo si está bien orientado, y de hecho tiene más poder de cambio que el voto, porque claro, el voto es algo que ejercemos en democracia cada 4 años y luego delegamos gran parte de las responsabilidades a lo largo de los próximos 4 años. Sin embargo, con el consumo estamos tomando una decisión diaria. Pero tiene que haber mucha más transparencia en el etiquetado. Gracias a las nuevas tecnologías también vamos a poder ver la huella hídrica que hay detrás de los productos, la huella de carbono, de dónde proceden, cuál ha sido el camino que ha seguido un producto para llegar a nuestras manos, pero desde luego legislativamente se tiene que exigir esa transparencia para que se pueda practicar un consumo exigente, responsable y consciente. Y luego lo que es fundamental es que hay que dar una ventaja competitiva a la producción que implica servicios al bien común y a la naturaleza. No tiene sentido que una manzana ecológica producida en La Rioja por una comunidad rural, que además está manteniendo pues la economía rural y también ese asentamiento de población para que pueda haber trabajo, ¿no?, en una de nuestras comunidades rurales en España, sea más cara que una manzana que viene de la otra punta del mundo, que ha sido producida de no sabemos qué manera en el lineal de un supermercado, y que desde luego tiene un impacto ecológico, y sabemos que utiliza una mano de obra en países donde no existe la misma legislación. Con lo cual tenemos que dar ventaja competitiva a los productos que verdaderamente tienen un valor añadido y no al revés, ¿no? Hay que cambiar también el concepto de las externalidades dentro de la economía y gravar las malas prácticas hacia el medio ambiente, el bienestar animal y los derechos humanos, porque tienen un coste. Lo que ocurre es que ese coste se termina viendo a medio y largo plazo y lo tienen que pagar nuestros hijos y nuestros nietos, pero tienen un coste aunque se consideren externalidad. Dentro del mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación, la biomímesis, una vez más, le he dado un capítulo entero, pero es absolutamente fundamental. La naturaleza lo ha inventado todo y tenemos que inventar y aprovechar esas fórmulas, desde la forma a la función
pero prestando especial atención al engranaje de los sistemas, a cómo funciona el movimiento de la energía dentro de un ecosistema, que podemos aplicar a cómo funciona la producción energética también dentro de nuestros ecosistemas sociales, a cómo debería de moverse el dinero. Y, desde luego, pensar en cómo mejor innovar, pero siempre para el bienestar integral humano y el del entorno que nos sustenta. Tiene que hacerse de forma integrada. No se puede pensar en el beneficio de algo por encima de lo demás. En el plano social, tenemos que construir una sociedad global. Somos una sociedad global, pero este concepto también obsoleto de países que miran por sus propios intereses, desde luego construir de abajo arriba, manteniendo, y hablo de ello también un poco más adelante, manteniendo la identidad de las sociedades rurales, son fundamentales porque son como las células de un organismo. No significa el que crecer en complejidad, como es el caso de un cuerpo humano, signifique que vayamos en contra de lo que son las piezas básicas de ese organismo, ¿no? No va en contra de que existan las células, que en sí misma las células tienen muchísima autosuficiencia y muchísima independencia, tienen su membrana plasmática, mantienen su propio ecosistema interno y tienen muchísima autonomía, pero luego engranan en una totalidad de un órgano y de un sistema complejo como es el cuerpo humano. De la misma manera tenemos que construir las sociedades. Tiene que ser una sociedad global, engranada, que mire por el bien común a nivel global y planetario, imbricada y equitativa, y que se apoye en la riqueza de la diversidad. Esto también es fundamental. En la naturaleza la diversidad es riqueza y en la sociedad todas las diferentes formas de entender el mundo, de estar en el mundo, de entender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, todas las diferentes sensibilidades aportan riqueza y tenemos que erradicar la pobreza y el sufrimiento. No es algo que esté en otro continente, es algo que termina por afectarnos a todos, ¿no? E incide en nosotros. La cooperación, la innovación y la sostenibilidad desde el emprendimiento a todos los sectores de la sociedad. Estas son algunas de las claves del nuevo paradigma. Y, por supuesto, la educación es fundamental. En la educación tenemos la oportunidad de reinventarnos, tenemos la oportunidad de sacar potenciales incluso no descubiertos a día de hoy de todo lo que somos y de todo lo que podemos llegar a ser. Tenemos que dejar atrás un modelo educativo que viene de finales del siglo XIX y que viene de la revolución industrial, que apenas ha cambiado y lo que fomenta sobre todo es esa competitividad, es ese ecualizador de niños, ¿no? Todos tienen que ser sometidos a los mismos exámenes y ser medidos bajo la misma vara de medir, cuando todos somos absolutamente diferentes y tenemos que celebrar esas diferencias y fomentar la creatividad y los dones con los que cada uno de nosotros nacemos. Tiene que ser mucho más holística y humanista y tiene que fomentar el trabajo colaborativo y el pensamiento sistémico desde el inicio. Este concepto de que los niños adquieran información que ni siquiera entienden en muchísimos casos para luego regurgitarla en los exámenes, no hace falta. Toda la información está colgada en Internet y dentro de nada, bueno, no toda, pero cada vez más, y dentro de nada vamos a tener microchips implantados que nos van a permitir acceder a la información de forma inmediata. La clave va a estar en cómo procesamos esa información. Es nuestra habilidad creativa y de formar nodos y conexiones. Y desde luego el vínculo con la naturaleza tiene que ser fomentado desde la educación en los niños a través de la experiencia. Para mí, la naturaleza, el estudio de la vida con mayúsculas, de dónde procedemos, quiénes somos en realidad y hacia dónde podemos ir, tiene que ser troncal y transversal y a partir de ese tronco, el resto de ramas educativas, las matemáticas, la lengua, pueden circundar alrededor de eso, pero eso tiene que ser el tronco, ¿no? Es el estudio de nuestra identidad, de quiénes somos. Y desde luego valores, sensibilidad, creatividad, ayudar a que florezca el verdadero potencial de los niños, que como digo es diferente, ¿no? En cada uno de ellos, es individual. Y la educación tiene que estar orientada para fomentar la libertad y el espíritu crítico, que es todo lo contrario del sistema actual, que lo que fomenta es la docilidad, ¿no? Y que encajemos en un sistema donde no tengamos criterio y no nos atrevamos a cuestionar el status quo. Y desde luego, ser más humanos. Es
tan importante que seamos nosotros el cambio que queremos ver en el mundo. Cada vez más, como ha comentado también Nacho, bueno, pues las máquinas van a ir suplantando el trabajo de muchos de nosotros, con lo cual nuestro trabajo ya no va a estar tan mecanizado. Lo que se va a necesitar es la creatividad que solo puede aportar el ser humano, y eso va a hacer que también nuestra vida sea menos costosa, como ha dicho Nacho, y que podamos dedicar menos horas al trabajo y podamos dedicar más horas también a cultivarnos, ¿no? A crecer, mejorar, conocernos, empatizar, cultivar también las comunidades, disfrutar, aprender, cultivar el vínculo con la naturaleza, salir más ahí fuera, el sentido de pertenencia al planeta y el respeto por todo lo vivo. Hay que fomentar el silencio exterior, la reflexión, el respeto y el sentido del asombro. Tenemos que ser más humanos si realmente queremos fomentar un cambio. Esto no es una huida de uno mismo hacia afuera. Tenemos que estar bien para poder reflejar ese bien, esa salud hacia todo lo que hay fuera de nosotros. Y por último, y ya para cerrar, por supuesto, la naturaleza. Las soluciones climáticas naturales. La naturaleza nos ofrece todo. La naturaleza no hay que inventar nada. La naturaleza es la que mejor puede reequilibrar un sistema vivo que está ahora mismo fuera de equilibrio y que trata de compensar esos desajustes que hemos introducido en el sistema, pero lo va a hacer de formas brutales, ¿no? De formas que nos van a perjudicar a la humanidad y a muchísimas otras especies. Y para que no tenga que hacerlo, tenemos que darle una oportunidad a la naturaleza, a los ecosistemas, para que se recupere. Custodiar y salvaguardar las cascadas y las cadenas tróficas en la naturaleza, esa diversidad de la que he hablado, que es la que le otorga resiliencia a los ecosistemas. Proteger y restaurar ecosistemas a toda velocidad. Muchísimos de los ecosistemas que tenemos en el planeta, los humedales, por ejemplo, los bosques de Posidonia, por supuesto, los bosques tropicales, son sumideros de carbonos naturales los más baratos y los más efectivos que conocemos a día de hoy. Y nada más, muchísimas gracias. Voy a salir de la pantalla. Y sobre todo, muchísimas gracias por darme la oportunidad de haber podido estar aquí, a ver qué tal voy de tiempo. Bueno, todavía queda un poquito de tiempo, así que si queréis podéis lanzarme alguna pregunta. A ver, una pregunta. Necesitamos grandes puntos. Mi pregunta es, necesitamos analizar varios temas importantes en este momento, pero ¿se está moviendo el nuevo orden hacia un mayor aislacionismo entre las naciones? Bueno, pues efectivamente, también es curioso, ¿no? Porque, como digo, yo miro mucho a la naturaleza para encontrar respuestas a preguntas difíciles, y lo que yo me he dado cuenta es que los grandes saltos evolutivos, los grandes cambios casi de orden, ¿no? De etapas, han ocurrido en la naturaleza frente a enormes caos, ¿no? Es cuando un sistema está agotado o cuando ocurre algo como un meteorito que se estampa contra el planeta y pone en jaque todo, pero siempre ha sido a partir de caos. A partir del caos y de que parece que algo ya no da más de sí, es cuando ocurre un nuevo orden. Con lo cual, a mí me parece que vamos a verlo y que estamos siendo testigo de ello, ¿no? Estamos siendo testigo de cómo lo peor de lo peor parece que se está normalizando, y tenemos a presidentes como Trump que están haciendo y diciendo cosas que nunca hubiésemos imaginado que un mandatario, y más de una primera potencia como Estados Unidos, hubiese podido hacer, y sin embargo lo estamos viendo. También estamos viendo esa tendencia aislacionista, pero yo creo que eso es un poco como el tocar fondo, ¿no? O sea, las cosas probablemente vayan a ir a peor antes de que toquemos fondo y reaccionemos, y forma parte de ese cambio. Pero, sin embargo, también estamos viendo el otro lado, ¿no? El lado de la luz, el lado de la creatividad, y cuando todo reviente, ese otro lado tiene que estar fuerte y estar preparado para entrar a iluminar todo lo que está ahora mismo en juego. Con lo cual, yo lo que digo es tratar de no prestar demasiada atención a lo negativo, que lo hay y mucho y muchísimo, y que es sobre todo lo que sale en los medios de comunicación. Por eso yo opto por no ver los medios de comunicación y alimentarme de cosas que me dan fuerza, que me dan inspiración,
y construir y rodearos de gente que os motiva y sobre todo que os da esperanzas, ¿no? ¿Y por qué? En primer lugar, para hacer que vuestras vidas sean mejores y sean más satisfactorias y más plenas y porque esa realidad también existe. Y luego, por otro lado, porque tenemos prisa y porque tenemos que centrarnos en construir ese arca de Noé para cuando llegue el diluvio y llegará, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Nos quedan 4 minutitos, así que no. Vale, pues entonces ya os dejo y así le dejamos un poquito de tiempo extra a la siguiente persona que intervenga. Pues nada, muchísimas gracias y ha sido un placer. Adiós.